Ya recibimos con muchísimo gusto al economista Germán de Agosto. Los supuestos económicos detrás del presupuesto. ¿Cómo anda, Germán? ¿Todo bien? ¿Y vos? Muy bien. Gran tema este que estás planteando porque, bueno, va a ser tema en los próximos días y mucho debate además, ¿no? Sí, sí. Tendremos varios meses vinculados a este tipo de debates porque básicamente lo que se presenta junto al presupuesto es la exposición de motivos donde se da un panorama de cuál es el escenario macroeconómico para los próximos 5 años, ¿no? Es importante porque sobre los supuestos sobre los cuales descansa el plan de gobierno, las políticas que va a desplegar el gobierno y la asignación de recursos que va a hacer durante el próximo quinquenio. Entonces, muchas veces, si esto falla, en realidad es lo que soporta toda esa estructuración presupuestal. Entonces, simplemente vamos a repasar algunas de las principales variables que están detrás de la programación macroeconómica quinquenal, ¿sí? Bien. La primera tiene que ver con, bueno, la variable más famosa que es el crecimiento de la economía. Y ahí el gobierno estima una caída de la actividad en el orden de 3,5% para este año. Es una caída más o menos dentro de lo que estaba prevista, que es lo que ahí se ve en el gráfico, ¿sí? La encuesta de expectativas, que es lo otro que tienen debajo, la encuesta de expectativas es el Banco Central mensualmente releva entre más o menos una veintena de analistas cuánto creen que va a caer o cuánto creen que va a crecer la economía. Entonces, abajo lo que hice fue simplemente poner la encuesta de expectativas que corresponde a agosto para tener una noción de qué tan alineada está con los supuestos que soportan el presupuesto. Entonces, cuando miramos la proyección macroeconómica vinculada al crecimiento, lo que tenemos es una caída de 3,5% este año, con una fuerte recuperación, con un crecimiento de 4,3% el año que viene. Principalmente pensando que ya a partir del segundo semestre de este año la actividad va a recuperarse y que en el 2021, ¿sí?, ya vamos a estar en los niveles que teníamos antes de la pandemia. Ese es un poco el escenario que está previsto para los próximos 3 años, que es hacia dónde va la encuesta de expectativas. Ahora, ¿sí? ese 4,3% que se piensa o que se proyecta de crecimiento para el año próximo, ¿tiene que ver con, digo, porque parece bastante importante, ¿no?, si uno lo ve en la gráfica, ¿tiene que ver con que se parte de un nivel mucho más bajo? Exactamente, lo que tenés es lo que es mal llamado rebote económico. Lo que tenés es que vos estás comparando contra una base que es muy mala, y Claro. en general en todo el mundo vamos a ver que en el 2021 va a haber crecimientos altos, que son un correlato de las caídas altas que vamos a ver este año. Entonces, parte de esa explicación tiene que ver con eso. Y ahí después es importante en la dinámica del crecimiento la planta de UPM, principalmente porque la caída sería mayor este año. Y después porque se te empiezan a mover los impactos en términos de dónde te pega la planta de UPM. En el 2021 y en el 2022 lo que tenés va a ser un repliegue, o sea, una incidencia negativa vinculada que en realidad lo que cae es la parte de construcción, ¿sí? Pero después en el 2023 y en el 2024 hay varios de esos puntos de crecimiento que responden a la puesta en funcionamiento de la planta de celulosa. Entonces, la dinámica vinculada a la planta de UPM, independientemente de la fase que tomes, incide mucho sobre esa programación macroeconómica de los próximos 5 años. Lo que dice el presupuesto, además, que ese crecimiento en 2022 y en el 2024 es que va a estar impulsado por las exportaciones y va a estar impulsado por la inversión privada, ¿sí? Cuando hablamos de exportaciones y de inversión, estamos pensando en los componentes de la demanda, ¿sí? Otro componente de la demanda que es sobre el que va a estar recaído el ajuste es el gasto público, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Ahí va a tener un sesgo contractivo, pero la actividad va a estar impulsada, de acuerdo a lo que plantea el presupuesto, por las exportaciones y por la inversión privada. Bien. Y un comentario antes de pasar al escenario de precios es que en realidad, mirando las expectativas de la encuesta del Banco Central y lo que opinan varios analistas, es que parecen un poco optimistas las expectativas de crecimiento, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro, cuando vos miraste en términos de actividad, ese fuerte rebote que se espera, que vos mencionabas para el 2021, no tiene un correlato en el mercado laboral, por ejemplo, ¿sí? Claro. La recuperación del mercado laboral va a ser mucho más lenta, va a operar con rezago y, de hecho, de acuerdo a los supuestos que están detrás del presupuesto, recién vamos a retomar un nivel de empleo, el nivel de empleo que teníamos en el 2019, a partir del año 2023. O sea que hay todo un tránsito que tiene que pasar para que el mercado laboral traccione. Claro, y lo mismo te lo pregunto a ti que sos el que sabe, el crecimiento impulsado por las exportaciones y la inversión privada, ¿también hay pautas, está fundamentada que va a crecer tanto la inversión privada para que se dé este salto? Sí, lo que tenés es que en realidad
todos los componentes de la demanda, que son las exportaciones, la inversión, el gasto y el consumo, sí, están explicitados cuánto va a ser la dinámica. Y esto está reafirmado aparte en la parte de la fundamentación escrita, que son estos dos motores, pero efectivamente cuando vos ves las dinámicas, el consumo, por ejemplo, crecería por debajo del crecimiento de la economía, ¿sí? Estos dos serían los motores que en el presupuesto se entiende que van a impulsar la actividad más allá del 2022, cuando ya los efectos de la pandemia ya empiecen a replegarse, ¿sí? Claro, como te lo planteaba porque como es una cuestión de crisis mundial, cómo ha afectado la pandemia, digo, puede verse también complejo esa inversión. Tal cual. Mismo pensando lo que hablamos en el mercado laboral, cuando vos pensás en el consumo y tomás el mercado laboral en sus dos dimensiones, ya sea cantidades vinculadas a lo que te aumentaba del empleo, o salarios, dado que se espera un periodo puente donde va a haber pérdida de salario real, ya sea del sector privado como del sector público, lo que tenés es que los fundamentos para el consumo, que es uno de los principales motores por el peso que tiene en la economía, va a tener un crecimiento más moderado en los próximos años. Bien, ¿qué pasa con los precios? ¿Qué pasa con la inflación? Bueno, ahí en los precios es importante destacar como dos dimensiones. La primera tiene que ver justamente con la inflación. Y en la inflación, como se muestra en la gráfica, que tiene que ver también con los anuncios que se han hecho en las últimas semanas, es que se espera una fuerte moderación de la dinámica de los precios. En el 2020 tenemos este impulso, no tenemos una inflación que está por arriba del 9,5, lo que está ahí son los datos a diciembre, y de que después se iría moderando. Pero llegando al final del quinquenio, lo que está previsto en el presupuesto, que también es lo que anunció el presidente del Banco Central, es que la inflación sería de 3,7%. Es una inflación bastante baja en perspectiva, que se parece mucho a la perspectiva que es internacional. Esa es una de las cosas que ha hecho énfasis el presidente del Banco Central, en reducir la dinámica de la inflación. Y de hecho hay un anuncio sobre un cambio en la meta de la inflación. La meta de la inflación es lo que está ahí en el gráfico en términos punteados, ¿sí? Hoy es 3,7 y va a ser 3,6%. Entonces, eso a veces, cuando vos mirás en términos de gasto y en términos también de crecimiento de la inflación, te importa porque, por ejemplo, cuando vos tenés una estrategia de bajar el gasto, la inflación te licúa ciertos gastos en términos reales. Entonces, esto de esa perspectiva es importante para la dinámica del gasto si vos tenés una programación que se hace en términos reales o en términos nominales, ¿sí? Y la otra dimensión vinculada a los precios tiene que ver con los precios relativos, principalmente con lo que refiere al plano de la competitividad. En la placa anterior dijimos, bueno, las exportaciones van a soportar ese crecimiento a partir del 2022. Sin embargo, una de las cosas que se desprende del análisis del presupuesto, de la programación macro, es que en realidad el nivel de competitividad se mantendría en los niveles que están hoy, medidas a partir del tipo de cambio real. El tipo de cambio real es un indicador que tiene su debilidad, pero es un buen indicador para mostrarte cuál es el estado de la competitividad de la economía. Y ahí nosotros partimos de una base que es muy mala. Estamos muy caros en relación a nuestras principales referencias. Cuando lo miramos con Argentina y con Brasil, estamos en promedio un 40% más caro de lo que deberíamos estar a la luz de lo que es el promedio histórico. Entonces, no parece, por lo menos por el lado de la competitividad, que el hecho de que las exportaciones vayan a ser como uno de los motores, hay como algo ahí que puede generar un poco de ruido, ¿sí? Porque no prevén que vaya a haber un cambio radical en lo que tiene que ver con competitividad. Para que recomponer la competitividad, la clave es que el tipo de cambio aumente más que la inflación, ¿sí? El tipo de cambio nominal. Y entonces, eso podría indicar que podría seguir aumentando las monedas, porque como hemos visto en estos últimos meses, un importante aumento de las divisas. Y es probable, hay que pensar que esto se está haciendo con 5 años de distancia, que en décadas el mundo no ha sido tan incierto como es hoy, y que nosotros tenemos una región complicada por diversos motivos, que fue lo que hemos ido repasando semanas atrás, y que efectivamente la presión sobre esas monedas va a ser alta y probablemente veamos depreciaciones adicionales. Entonces, no solamente basta que en Uruguay aumente el tipo de cambio, sino que la relación entre el tipo de cambio y la inflación sea superior a la que tienen tus socios comerciales o economías competidoras. Entonces, por eso cuando lo miras en competitividad y la exposición de motivos señala que el tipo de cambio real, pensado como la medida de la competitividad, se va a quedar en los niveles actuales, y bueno, entonces Uruguay no va a recomponer, va a seguir caro en dólares, y parece más complejo pensar que las exportaciones vayan a ser un motor fuerte de la actividad durante los próximos 3 años. Bien. Pero, ¿Qué pasa con el escenario fiscal para los próximos 5 años? ¿Qué es lo que proyecta el gobierno, de acuerdo a lo que presentó ayer?
Y bueno, ahí lo que tenemos este año es que el déficit fiscal, pensando en el resultado fiscal del sector público consolidado, o sea que ahí ya metemos todo, gobierno central y todo lo demás, iría a 6,5% sería el déficit para este año, y después tendría una readecuación vinculada justamente al objetivo que es el que han mantenido en la parte discursiva de recomponer las cuentas fiscales. Y eso supone que en el quinquenio el resultado fiscal mejoraría hasta ir hacia 2,5% del PIB en el año 2024. Hoy, el dato que se conoció ayer fue cuál es el déficit fiscal a julio del año 2020 y es casi el 6%, es 5,9%. Dentro de ese déficit hay una parte que es lo que se computa al fondo coronavirus, ¿sí? Por ahora el fondo coronavirus lo que lleva gastado es 0,7 puntos del producto, ¿sí? Entonces cuando lo pensás en esa ventana vinculada a los próximos años, lo que dice la exposición de motivos del presupuesto es que la reducción del déficit fiscal en la ventana que va del 2021 al 2024 está basada en una mejora de la eficiencia del gasto público y en una generación de ahorros por parte de los organismos, ¿sí? No va a haber innovaciones por el lado de los impuestos y eso es algo que han dicho y que han mantenido y bueno, y es lo que hoy ves explícito en los supuestos que están detrás de la planificación quinquenal del gobierno. Dentro de esa planificación, en 2020, el fondo coronavirus aumentaría hasta 1,6% del producto, ¿sí? O sea que hoy más o menos en términos de lo que va gastado por motivo de pandemia, que está computado en el fondo coronavirus, vamos un 40%, un poquito más de lo que se planifica gastar, que es en el entorno de los 800 millones, ¿sí? Son 768 millones y eso es lo que equivale a 1,6% del producto. Bien, vamos a ver entonces si esto se cumple, porque bueno, es auspicioso si se llega al 2024 con un déficit de 2,5%, ¿no? Por la cantidad de repercusiones que tiene también a nivel interno. No, naturalmente, que aparte pensá que esto también tiene que ver con la recuperación de la economía, porque en definitiva lo que vos ves es el resultado fiscal como porcentaje del producto. Hay una parte de esta mejora que es consistente con el crecimiento de la economía en el 2021-2024. Por eso es importante también estos supuestos, porque en definitiva si vos sos muy optimista en torno a los supuestos de crecimiento y atás todo lo demás a que ese se cumpla, bueno, ahí se te va a complicar todo lo que tiene que ver con la asignación y con todo lo que tiene que ver con justamente esta mejora fiscal que vos estás proyectando, ¿sí? Germán de Agosto, la seguimos en una semana. La seguimos.